Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la organización la invitación a participar en este evento, en este importante evento para los diferentes profesionales que trabajamos en el mundo del fútbol. También quiero agradecer el esfuerzo por realizar estas iniciativas, ¿no? Estas iniciativas que son tan importantes ya que reúnen a profesionales de diferentes ámbitos y sirven para conectar el conocimiento científico con el conocimiento aplicado y de esta forma poder incidir en mejorar el rendimiento deportivo en el fútbol. Mi participación va a girar en torno a un elemento que para mí es muy importante y que tiene que ver con el aprendizaje. Fundamentalmente voy a hablar del papel del entrenador en este contexto de aprendizaje. Y mi intervención la voy a realizar desde un contexto de trabajo muy concreto, ¿no? En primer lugar, voy a hablar desde mi formación, desde mi formación como psicólogo especializado en psicología del deporte, y desde esa disciplina fundamentalmente voy a hablar. También voy a hablar desde mi ámbito aplicado, desde mi experiencia en el deporte profesional, trabajando con equipos de fútbol, ¿no? Y desde lo que actualmente desempeño, ¿no?, profesionalmente como director del área de desarrollo personal y profesional y de optimización del rendimiento en la Escuela de Fútbol del Levante, ¿no?, donde aplicamos muchas de las ideas, muchas de las reflexiones que salen o que voy a transmitir en este momento, ¿no? Y realmente parte de las reflexiones son del conjunto de profesionales que trabajamos allí y que entre todos intentamos generar una cultura de aprendizaje en el que el entrenador tiene un papel muy importante, ¿no? Por tanto, hablo desde mi experiencia profesional en el mundo del deporte y también hablo desde mi rol como psicólogo, ¿no? Uniendo esos dos ámbitos, ¿no? La formación académica, donde además también soy profesor y director del máster de Psicología del Deporte de Florida Universitaria. Bien, en mi intervención, fundamentalmente, voy a hablar de varios. Quiero compartir reflexiones en torno a 4 grandes bloques. Una primera parte para mí importante la quiero dedicar a reflexionar sobre lo que es el entrenador y cómo a lo largo del tiempo y a lo largo de las diferentes experiencias y de las interacciones con otros profesionales va evolucionando el entrenador y cómo en esa evolución cambian algunos aspectos que desde el punto de vista del aprendizaje son importantes. Por tanto, dedicaré un primer momento a esta parte de reflexionar sobre la evolución. Muy vinculada a esta evolución del entrenador, quiero dedicar un tiempo a reflexionar sobre lo que es el aprendizaje, ¿no? Hablar un poco de un modelo de aprendizaje que se puede utilizar en el contexto del fútbol y donde fundamentalmente me quiero encargar de hablar de los elementos principales en ese contexto de aprendizaje. Creo que es una parte importante sobre la que conviene que reflexionemos. Bien, ese aprendizaje evidentemente tiene sentido relacionado con el punto 3 de mi intervención, ¿no? Es decir, quiero hablar también del desarrollo del jugador. El desarrollo del jugador debe ser uno de los objetivos fundamentales de cualquier entidad, de cualquier escuela de fútbol, ¿no? Por tanto, quiero dedicar un tiempo a reflexionar desde mi experiencia sobre algunos elementos que son fundamentales en el desarrollo del jugador. Y finalmente quiero volver a retomar uno de esos elementos principales del aprendizaje y hablaré de algunas claves, algunos elementos, algunas reflexiones que desde mi punto de vista son muy importantes en relación al desarrollo del entrenador.
Bien, una primera idea que quiero transmitir, ¿no? y que es fruto de mi trabajo con entrenadores, de la realización de talleres con diferentes entrenadores del fútbol y de diferentes contextos deportivos y de diferentes niveles, de realización de entrevistas en profundidad, de grupos de discusión para establecer algunas ideas sobre lo que pasa con los entrenadores, qué hay detrás de esa figura. Detrás de estas reflexiones para mí hay una idea que es importante y es cómo evoluciona un entrenador a lo largo del tiempo y en función de sus experiencias. Bien, en este sentido hay una idea muy importante, ¿no? Y es que la mayoría de los entrenadores pasan por una primera fase, que está muy centrada en el conocimiento del juego, una primera fase en la que ponen mucho el foco en la tarea. Es esa fase en la evolución, en el desarrollo profesional de un entrenador en el que la mayor parte de su tiempo lo dedica a conocer, a formarse, a preocuparse por el diseño de la tarea de cada entrenamiento. Es un momento en la evolución del entrenador en el que percibe y considera que ser entrenador es fundamentalmente diseñar tareas, ¿no? Y eso lo vemos en muchos entrenadores, sobre todo entrenadores jóvenes, entrenadores que acaban de formarse, en la que dedican una parte muy importante de todo su tiempo como entrenador a preparar, a diseñar las tareas. Esta primera fase, pues son muchos los que pasan por ella poniendo el foco. Evidentemente, esta primera fase, el conocer el juego, el conocer el diseño y la ejecución de tareas, es importante, ¿no? Pero con el tiempo da paso a un segundo momento en el que el entrenador empieza a poner el foco en otro elemento, empieza a poner el foco en el equipo, empieza a poner el foco en el jugador. Es ese momento en el que, bien, empieza a darse que sí, que la tarea es importante, que es importante dominar los conceptos que nos ayudan a diseñar tareas, que es importante tener preparado el entrenamiento, pero que muchas veces el éxito de ese entrenamiento o del aprendizaje que se produzca en ese entrenamiento no va a estar condicionado únicamente por el diseño de la tarea, sino que hay muchos elementos que tienen que ver con el equipo, con el jugador, que van a ser clave. Ese momento en el que el entrenador empieza a preocuparse por la unión, por la cohesión entre los jugadores de ese equipo, ese momento en el que el entrenador empieza a darse cuenta que determinado jugador no está suficientemente motivado y la tarea no la realiza con el interés que a él le gustaría, ese momento en el que el entrenador ve que un determinado jugador o jugadora desiste en la realización de una tarea porque no la ve, porque no tiene la suficiente confianza como para ejecutarla, que no cree en él. Ese momento es ese momento en el que el entrenador también se da cuenta que el estado anímico, el estado de nervios influye, ¿no? Es este segundo momento, ese momento en el que el entrenador empieza a reclamar ayudas en ese concepto, ¿no? En lo que es qué puedo hacer para mejorar la unión del equipo, qué puedo hacer para ayudar individualmente a este jugador que lo veo desmotivado, que lo veo falta de confianza, etcétera, etcétera. Con lo cual, hemos pasado de un primer momento, una fase 1, donde el foco lo teníamos, o el entrenador lo tenía fundamentalmente en la tarea, a pasar a una fase 2 en la que desde dominar la ejecución y realización y diseño de tareas, el entrenador empieza ya a poner el foco en el equipo, a poner el foco en el jugador y variables de él. Bien, este segundo momento importante da paso a un tercer momento, que es cuando el entrenador, bueno, después de haber dominado las tareas, después de haber puesto el foco en el jugador, en el equipo, empieza a darse cuenta que él es un elemento muy importante
del proceso de aprendizaje, que él es un elemento muy importante del entrenamiento, y es cuando empieza a mirarse a sí mismo. Ese momento en el que el entrenador quiere saber cómo está realizando sus charlas, si las charlas que tiene con los jugadores realmente llegan al jugador. Es ese momento en el que el entrenador quiere saber si el tipo de feedback que le da a un jugador durante un partido realmente le llega. Es ese momento en el que el entrenador empieza a querer dominar estrategias que le ayuden a estar en un estado emocional en el que ejecuta o toma las decisiones de forma más adecuada. Por tanto, de forma rápida, hablamos de una evolución del entrenador en el que en un primer momento el foco lo tiene puesto en el conocimiento del juego, en el diseño y ejecución de las tareas. Después empieza a preocuparse por el jugador, por cómo está el equipo, y luego ya pasa a un tercer momento donde se da cuenta que es el entrenador el que va a generar muchas cosas en su jugador, ¿no? Ese momento en el que el entrenador se da cuenta que el estado emocional de su equipo es un reflejo de su estado emocional, que la falta de confianza que pueda tener un jugador es un reflejo de la falta de confianza que él tiene en ese propio jugador, y que muchas veces para cambiar cosas en sus jugadores, para cambiar cosas en su equipo, debe cambiar cosas en él. Y en esta fase 3 es cuando el entrenador empieza a preocuparse por cosas suyas personales, por cosas que le ayuden a gestionarse ese aspecto emocional, y desde ahí, desde ese trabajo personal, es cuando el entrenador está más cerca del jugador, el entrenador empieza a conectar con el jugador desde la persona, ¿no? Y este es un momento muy importante, ¿no? De esta forma y como fruto de la experiencia y del trabajo con entrenadores, hemos sintetizado estas 3 fases que consideramos que desde el punto de vista aplicado son muy importantes, ¿no? Son muy importantes porque al final siempre vamos a querer generar aprendizaje y siempre vamos a querer generar aprendizaje en el jugador. Y para ello la conexión con el jugador va a ser fundamental. Esa conexión con el jugador, como hemos visto ahora de forma gráfica, se produce cuando el entrenador, una vez dominada las tareas, una vez evidentemente se ha preocupado por el equipo y por el jugador, pasa a una tercera fase en la que empieza a trabajar aspectos personales, y desde ahí es cuando lidera, ejerce esa influencia sobre el jugador, pero al mismo tiempo el jugador es más autónomo, tiene más capacidad de pensar, tiene más capacidad para tomar decisiones, y desde ahí el jugador aprende, aprende y optimiza el tiempo de entrenamiento, ¿no? Y esta idea, como iremos viendo y retomaremos a lo largo de mi intervención, es importante, ¿no? Es importante porque cuando trabajamos con un entrenador tenemos que ser conscientes de en qué fase está. No es lo mismo trabajar con un entrenador que está en una fase 1 que con un entrenador que está en la fase 2, que con un entrenador que está en la fase 3. Cada uno de ellos ve cosas diferentes en un entrenamiento, se fija en cosas diferentes. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Es decir, cuando lo que caracteriza a un entrenador que está en la fase 1 es su preocupación por la tarea, ¿no? Lo que busca de otros entrenadores, su formación, lo que quiere en su proceso de formación, dónde pone el foco cuando está viendo un entrenamiento o cuando está viendo un partido, es muy distinto a lo que mira, a lo que busca un entrenador que está en la fase 2, en la que pone más el foco en el jugador, en lo que expresa, en lo que necesita. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? En cada una de esas fases, lo que cada uno cree que necesita es diferente, y lo que cada uno quiere aprender es diferente. Cuando un entrenador está en esa fase inicial o en esa fase 1, que hemos denominado centrada en la tarea, realmente lo que busca son muchas herramientas de entrenamiento, y su tiempo lo invierte ahí. Y se preocupa poco por cómo transmite la información, por cómo vive los momentos de tensión de un partido, porque el foco lo tiene en otro lugar. Cuando un entrenador está ya en la fase 3, se preocupa mucho
por qué genera ello en los jugadores. Se preocupa mucho por ver qué transmite, ¿no? Esta idea, desde el punto de vista del aprendizaje y del papel del entrenador, es fundamental. Saber cada entrenador en qué momento se encuentra. Bien, relacionado con este aspecto, hay un tema que también es muy importante, ¿no? Y es desde qué modelo de aprendizaje estamos trabajando. Evidentemente, a lo largo de este congreso se está hablando también, y otros ponentes están hablando de elementos importantes en el aprendizaje. Desde mi contexto aplicado y uniendo conocimientos, yo trabajo evidentemente, desde la perspectiva sistémica, desde lo que es el desarrollo cognitivo y desde la perspectiva cognitiva y desde el constructivismo, donde en este caso el jugador debe ser el agente activo de su aprendizaje, pero teniendo en cuenta todos los elementos que participan en ese proceso de aprendizaje, ¿no? Y por eso es importante que tengamos en cuenta que el aprendizaje o la clave del aprendizaje no la podemos depositar en la tarea. En ese entrenamiento, evidentemente, la tarea, la sesión, va a ser importante y hay que respetar los principios del diseño de esa tarea. Pero también es muy importante que tengamos en cuenta cuáles son los objetivos de esa tarea, qué es lo que queremos conseguir. Y en ese sentido, también es importante que tengamos claro qué tipo de objetivos queremos establecer. Si solamente estamos hablando de objetivos técnicos, si estamos hablando también de objetivos condicionales, si estamos hablando también de objetivos tácticos donde la toma de decisiones va a ser un elemento fundamental, si estamos hablando también de objetivos relacionados con los aspectos socioafectivos, con los aspectos condicionales, es decir, dentro del modelo de aprendizaje las tareas son importantes, pero las tareas tienen que tener una clara relación con los objetivos que queremos obtener, que queremos desarrollar en el jugador. Por tanto, es importante que situemos en el centro del aprendizaje al jugador, porque es este el que debe desarrollarse y es este el que se debe beneficiar de lo que es el entrenamiento, ¿no? En ese sentido, un tercer elemento clave va a ser el jugador, ¿no? Es decir, es importante que el entrenador reflexione sobre cómo aprendemos las personas, cómo influye el estado emocional del jugador en su aprendizaje, cómo está cada jugador en cada momento, qué le motiva, qué no le motiva de las tareas, cuál es su grado de confianza, qué capacidad tiene el jugador para realmente aprender o entender la tarea que he diseñado y aprovecharla, qué dominio tiene de esa tarea y si esa tarea la va a realizar siendo ya consciente de su ejecución o está en una fase de aprendizaje en el que la tarea la tiene que ir realizando para empezar a automatizarla y no la puede competir. Eso también es importante, ¿no? Es importante, ¿no? Porque muchas veces observamos que los entrenadores ponen todo el foco en la tarea, en lo que quieren generar con la tarea, pero muchas veces olvidan del jugador, de lo que al jugador le es capaz de realizar, de lo que al jugador le motiva, de lo que el jugador siente confianza o no siente confianza para realizar, ¿no? Y esto es un elemento importante. Evidentemente, el entrenador es otro elemento fundamental, ¿no? Estamos dentro de este modelo de aprendizaje, hablamos de que la tarea es importante, el contenido de la tarea también es importante y cómo la ejecuto, el jugador es una pieza clave, pero evidentemente el entrenador también es importante, ¿no? Es decir, dentro del aprendizaje tenemos que tener en cuenta al entrenador, en el sentido de cuáles son sus creencias respecto a lo que su equipo puede hacer o no puede hacer, porque esas creencias van a influir mucho en el proceso de aprendizaje. ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Qué tipo de clima de aprendizaje está generando? ¿Qué es lo que le motiva como entrenador? ¿Cómo vive él los errores
de sus jugadores, qué le genera cada uno de los errores, cómo toma el entrenador esas decisiones, si ese entrenador es más rígido o más flexible cognitivamente. Es decir, dentro del modelo de aprendizaje hay un bloque, hay un agente que es fundamental, que es el entrenador, ¿no? Y que según cómo sea el entrenador, una misma tarea puede utilizarla para generar aprendizajes diferentes en el jugador, ¿no? Por tanto, estos cuatro elementos que hemos visto hasta ahora son fundamentales, ¿no? Y luego hay un quinto elemento que es clave y es las interacciones que se producen entre ellos, es decir, la interacción que se produce entre el jugador y la tarea, es decir, cómo percibe el jugador esa tarea, qué le genera, cómo la vive. Eso va a influir también en su proceso de aprendizaje, pero también va a influir mucho la interacción de ese jugador con el resto de jugadores que van a compartir esa tarea o con el resto de jugadores de su equipo, es decir, el clima de trabajo que exista en ese entrenamiento, en ese equipo, condiciona e influye mucho en el entrenamiento, en el aprendizaje que se produce en el entrenamiento. Por eso es importante también dedicar una parte del entrenamiento a generar unas buenas relaciones socioafectivas, pero también va a influir las relaciones que hay entre el entrenador y su cuerpo técnico, cómo cada uno asume su rol, cómo cada uno sabe qué es lo que espera el otro de sí mismo y cómo desde ahí generan un ambiente, un clima de trabajo que influye en sus jugadores. Evidentemente, la interacción que hay entre los jugadores y el cuerpo técnico también es un elemento muy importante que va a influir en el aprendizaje, es decir, la percepción que tienen los jugadores de su cuerpo técnico condiciona mucho las expectativas sobre lo que son capaces de hacer, pero también las expectativas y las interacciones que el cuerpo técnico tiene respecto a sus jugadores. Y luego hay otra interacción también muy importante, que es la interacción que se produce entre los jugadores y la tarea, es decir, cómo realizan la tarea y cómo a partir de esa tarea los entrenadores emiten un feedback que ayuda al jugador a aprender. En definitiva, y con esta breve reflexión, que evidentemente daría para extenderse mucho más, lo que quiero decir es que en el aprendizaje de un jugador intervienen muchos elementos, que la tarea es uno de ellos, ¿no? Pero hay muchos elementos que tienen que ver con ese entrenador, con ese jugador, con esa tarea, con todas esas interacciones que se realizan entre ellos, con ese clima de aprendizaje, ese clima emocional que puede facilitar el aprendizaje o puede obstaculizarlo, que es tan importante y que contribuye a ese desarrollo del jugador. Un buen entrenador tiene que tener en cuenta todos estos elementos para poder incidir en ellos o para tener en cuenta que todos ellos inciden, influyen en el aprendizaje y desde ahí diseñar una intervención, diseñar acciones que le ayuden a potenciar, a maximizar ese aprendizaje. Bien, visto este punto que acabamos de ver de lo que es el contexto, ¿no? Los elementos que son importantes en un contexto de aprendizaje, donde bueno, lo que quiero es que pongamos el foco en todos los elementos. Uno de los elementos importantes, evidentemente, va a ser el jugador. El jugador es importante, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que toda escuela de fútbol, del nivel que sea, tiene que tener como objetivo fundamental el contribuir al desarrollo de ese jugador. Desarrollo que evidentemente tiene que ser en todas sus estructuras, ¿no? Tiene que ser en todos sus ámbitos, no solamente en la parte física, en la parte condicional, sino también en la parte técnica, en la parte de la toma de decisiones, la parte táctica, en la parte socioafectiva, la parte creativa. Eso es importante, ¿no? Es decir, tener una visión completa del desarrollo, ¿no? Pero yo quiero añadir un matiz, ¿no? Un matiz también importante que desde mi experiencia en mi contexto de trabajo consideramos que es fundamental. No solamente me tengo que preocupar por el ámbito deportivo, en el ámbito de la competición, sino como entrenador,
como escuela de fútbol, debo preocuparme también de otros ámbitos. Debo preocuparme un poco por contribuir a ese desarrollo del jugador, pero fundamentalmente también porque desde la preocupación y desde el ayudarle en esos otros ámbitos, puedo ayudarle también a que rinda mejor. Y me estoy refiriendo a el trabajo que debemos de realizar en relación al estilo de vida, es decir, el estilo de vida me refiero a la alimentación, las pautas de descanso, el cómo invierten el tiempo libre, en qué lo invierten, y eso es importante, ¿no? Eso es importante para el desarrollo del jugador, pero también es muy importante para lo que tiene que ver con el ámbito deportivo, con la competición. También es muy importante que desde las estructuras deportivas, desde lo que es el entrenador, nos preocupemos por el ámbito académico, porque eso es importante, ¿no? Y cada vez más son las escuelas de fútbol que se preocupan por este ámbito tan importante, ¿no? Tan importante porque cuando un jugador tiene problemas en el ámbito académico o tiene problemas en su estilo de vida, eso repercute también en el ámbito deportivo, ¿no? Y es importante que tengamos esa mirada amplia donde nos ocupemos de muchos aspectos del jugador que van a ayudar a su desarrollo. Es también importante que nos preocupemos de su ámbito profesional, es decir, de qué es lo que quieren hacer. Y fundamentalmente es vital que nos preocupemos de todo el ámbito social, ¿no? De todo lo que rodea a ese jugador, ¿no? Porque esa preocupación, ese ayudarles, ese realizar acciones que contribuyan a trabajar con el contexto familiar, a reflexionar sobre el importante papel que tienen las familias, va a contribuir también al desarrollo como persona y, por tanto, como jugador, ¿no? Y es importante que tengamos una mirada hacia el jugador, que se preocupe de todos esos ámbitos, porque desde ahí conseguiremos que se desarrolle y desde ahí conseguiremos un mayor desarrollo de su potencial deportivo. Bien, desde mi contexto, fundamentalmente eso lo trabajamos a través del entrenador, lo trabajamos a través de los equipos y lo trabajamos a través de las familias, ¿no? Es importante desde estos tres ámbitos realizar acciones que ayuden, que contribuyen a mejorar a la persona, evidentemente en el ámbito deportivo, en el estilo de vida, estilo académico y en el ámbito social. Bien, una vez hemos visto, ¿no? Esas fases evolutivas del desarrollo del entrenador, ¿no? Hemos puesto unas pinceladas sobre lo que es el aprendizaje, ¿no? Fundamentalmente viendo esos elementos del aprendizaje y viendo que el jugador es un elemento importante y viendo que el entrenador es un elemento importante. Y como es el objetivo de mi intervención, hablar fundamentalmente del entrenador, paso a desarrollar algunas ideas que desde el punto de vista aplicado son muy importantes y que evidentemente tienen una fundamentación en muchas teorías y en muchos modelos teóricos del aprendizaje, de la psicología, a los que no me voy a centrar, pero que son los que están a la base de todo esto. Bien, es importante, ¿no? Es importante qué cualidades, qué es lo que tiene que tener un buen entrenador. Cuando a lo largo de mi trayectoria aplicada y también mi trayectoria investigadora, he intentado dar respuesta a esta pregunta, ¿no? Hemos trabajado con grupos de discusión, con entrevistas en profundidad, en talleres, y hemos trabajado sobre qué cualidades tiene que tener un entrenador. Hemos tenido numerosas respuestas, todas que evidencian la importancia que determinadas cualidades tienen que tener los entrenadores para ser buenos entrenadores, ¿no? Todas estas respuestas las hemos ido organizando para, de alguna forma, concentrarlas en lo que serían 10 claves que son importantes, ¿no? y que además son claves dichas por los propios entrenadores, ¿no? Hay un aspecto
clave en un entrenador que tiene que ver con esa capacidad para planificar los entrenamientos, para tener claros los objetivos, para saber evaluar qué es lo que están haciendo, para saber diseñar tareas, ¿no? Esa es una clave muy importante en un entrenador, ¿no? Eso que tiene que ver con la planificación deportiva, ¿no? Y así los propios entrenadores, cuando he formulado o cuando he investigado sobre este tema, así lo dice, ¿no? Una clave es esto. Una segunda clave o aspecto que es fundamental en un entrenador es el que tiene que ver con la gestión del grupo. Es decir, saber hacerte con el grupo desde lo que es, desde el principio, causarles una buena impresión. La gestión del grupo también es muy importante y en ese sentido es clave saber prevenir los problemas, saber anticiparse a los conflictos para poder resolverlos. Y en ese sentido, pues bueno, la capacidad que tiene un entrenador para saber escuchar, para saber extraer la información relevante, para fomentar una confianza con el grupo es muy importante y le ayuda, y todas esas competencias son fundamentales. El cómo recompenso y refuerzo a mis jugadores, a mi equipo, también me va a ayudar a gestionar ese grupo. El establecimiento de las normas del equipo, del vestuario, también me va a ayudar. El saber rodearme de un cuerpo técnico, un grupo de trabajo que me ayude a ver cosas del grupo, también es muy importante para lograr esta segunda clave de un buen entrenador, ¿no? Que es la gestión del grupo. Hay un tercer bloque de respuestas que suelen dar los entrenadores que tienen que ver con los valores, ¿no? Los valores, es decir, un buen entrenador es aquel que tiene unos buenos valores, pero también es aquel que sabe transmitirlos, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Y en este contexto es importante que los entrenadores se pregunten, se planteen qué valores son los que transmito a mi equipo, ¿no? Qué valores estoy fomentando, qué valores estoy transmitiendo. Eso es importante, ¿no? Ya que hay un consenso entre los entrenadores que eso es una cualidad importante, tendremos que ver cómo la estamos trabajando. Una cuarta característica muy importante en un buen entrenador es ese que tiene una mirada, una preocupación por el desarrollo, ¿no? por el desarrollo integral del jugador. Es ese entrenador que se preocupa por cómo está su jugador, que se preocupa por conocer cada jugador en los aspectos psicológicos cómo está, cómo está de confianza, si esta medida o este comentario le va a ayudar o le va a hundir un poco. Es decir, es una cualidad que tienen muchos entrenadores y que les permite, ¿no? Que les permite mirar al jugador y ver en él cómo está en su estado anímico. Importante, ¿no? Como veis, hemos visto 4 cualidades importantes: el saber planificar, saber gestionar el grupo, saber generar y tener unos buenos valores, tener una mirada hacia el desarrollo integral. La quinta característica que suelen citar los propios entrenadores es saber gestionar el entorno del jugador. Y el entorno del jugador, fundamentalmente, nos referimos a los padres, ¿no? A los padres y a las madres, ¿no? Eso es importante, ¿no? Pero un buen entrenador tiene que saber gestionar esa influencia, esa relación, tiene que saber conseguir que el contexto familiar sume y ayude al desarrollo de los jugadores, ¿no? Y es un gran reto que tienen los entrenadores. ¿Cómo consigo que el conjunto de padres y madres de mi equipo me ayuden? Me ayuden a ayudar a que los jugadores se desarrollen, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Y es una clave, y evidentemente no todos los entrenadores, sobre todo hay muchos entrenadores que se sienten incómodos en este contexto, ¿no? Y es importante que lo trabajemos y que lo mejoremos, ¿no? Una sexta clave que debe tener un buen entrenador es ese deseo constante de crecer, de mejorar, de seguir aprendiendo, de conocer cómo entrenan otros entrenadores, de ver los entrenamientos de otros equipos, de analizar partidos, de tener entrevistas, de hacer formación. Ese deseo de mejorar es fundamental, ¿no? Y muchas veces la diferencia entre los entrenadores se explica desde esta variable, ¿no? Desde la
capacidad y las ganas que tienen unos de seguir aprendiendo y siguen evolucionando, mientras otros se quedan más estancados, no actualizan sus conocimientos, no integran en su rutina de entrenador todos los nuevos conocimientos que van apareciendo desde las distintas ciencias y de alguna forma unos progresan mucho por ese deseo de mejorar y otros se van quedando estancados, ¿no? Y esto es una cualidad muy importante en un entrenador, ¿no? Ese deseo de mejorar, ¿no? Otro aspecto muy importante tiene que ver con esa capacidad que debe tener un entrenador por saber dirigirse a sus jugadores, por saber motivarles, por saber generar un contexto de entrenamiento que esté centrado en la mejora, centrado en la tarea y que desde ahí les ayude a competir, ¿no? Este aspecto es muy, muy importante, ¿no? Y es uno de los aspectos que los entrenadores cada vez quieren trabajar más y quieren mejorar, ¿no? ¿Cómo puedo generar ese contexto que le ayude al deportista a estar más motivado, a tener más ganas, etcétera, etcétera, ¿no? Una octava clave es esa capacidad, ¿no? Capacidad para comunicar, ¿no? Para comunicar, para motivar, para dar feedback. ¿Cómo le digo yo a un jugador que tiene que mejorar en estos aspectos? Esa capacidad de comunicar, de tener conversaciones con el jugador que realmente le ayuden a crecer, a cambiar, ¿no? Muchas veces nos encontramos con situaciones que desde nuestro punto de vista las vemos de una forma y queremos que el jugador las cambie, ¿no? Y para cambiarlas tenemos que hablar con ellos, ¿no? Y el hablar con ellos muchas veces no produce el cambio que queremos obtener, ¿eh? El saber cómo plantear una conversación con otro jugador es muy importante y es una clave que cuando un entrenador la domina, cuando domina las conversaciones con los jugadores para generar cambios, tiene una palanca muy importante para obtener rendimiento, ¿no? Y todo eso está también muy relacionado con esa cualidad que tiene que ver con el liderazgo, ¿no? La capacidad de influir en mi equipo, de influir en mis jugadores para conseguir que desde su autonomía, desde su reflexión y desde su implicación se impliquen en el logro de los objetivos tanto colectivos como individuales, ¿no? Y esta es una característica también muy importante en un entrenador. Y finalmente, como última característica, tenemos todo lo que tiene que ver con el equilibrio, ¿no? El equilibrio emocional, el equilibrio personal del entrenador, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esa gestión emocional, gestión personal, de todo lo que gira en torno al entrenamiento y a la competición, pero también a la vida propia del entrenador, que muchas veces sin querer traslada sus preocupaciones a los entrenamientos. Bien, como vemos en esta imagen, ahí lo que tenemos son esas 10 ideas, esas 10 claves que son importantes, ¿no? Y que con el tiempo todo entrenador debería ir mejorando en ellas para producir una influencia positiva en sus jugadores, en el desarrollo de sus jugadores, en el desarrollo de su equipo y desde ahí posibilitar ese aprendizaje y posibilitar ese rendimiento, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Es importante porque en diferentes contextos donde he trabajado esas cualidades, tanto en contextos cercanos como en contextos de otros países, las respuestas son muy similares y se pueden agrupar en estas categorías. Bien, hablábamos al principio de las fases por las que pasa un entrenador, ¿no? Y eso era importante. Ahora vamos a unir lo que estábamos hablando al principio de las fases de un entrenador con estas cualidades, ¿no? Y vamos a ver un poco cuál es su relación, porque es importante, es interesante. Decíamos que al principio, en la fase 1, el entrenador estaba muy centrado en la tarea, ¿no? Y es en esa fase en la que el entrenador fundamentalmente se preocupa de una de las cualidades que hemos dicho con anterioridad, ¿no? Que es la cualidad de la planificación y ejecución de los entrenamientos y de las tareas, ¿no? Es esa fase
donde el entrenador, sobre todo, lo que quiere ver es cómo entrenan otros, ver las tareas, cómo las ha ejecutado, para luego reproducirlas. Y ahí muchas veces vemos cómo equipos benjamines están reproduciendo tareas que han visto a otros entrenadores, pero que son tareas sacadas de otro contexto y que no son aplicables al contexto de un benjamín. Entonces, es una fase donde el entrenador tiene puesto el foco en las tareas y es lo que más le preocupa. Cuando el entrenador está mucho tiempo y ya ha mejorado mucho en esta ejecución de las tareas, es cuando, como decíamos antes, pasábamos a una fase 2 en la que empezaba a centrarse en el jugador o en el equipo, ¿no? Es decir, es esa fase en la que uno ya dice, vale, yo esto de las tareas ya lo domino, pero al final lo que pasa es que este jugador o este otro jugador no se toma en serio mi tarea, o esta tarea él no la puede hacer, o está desmotivado, ¿no? Y es cuando empieza a preocuparse de otras cosas, ¿no? Fundamentalmente es cuando empieza a darse cuenta de que por mucho que tú preparas las tareas, si tú no sabes gestionar al grupo, luego el grupo, la tarea, no encaja bien con el grupo no se la toma en serio, o por problemas o disfunciones dentro del grupo, el equipo, no te da ese rendimiento, ¿no? Y es cuando el entrenador empieza a poner el foco en qué puedo hacer para gestionar mejor el grupo, ¿no? Y es cuando empieza a ver qué puedo hacer para que el equipo esté más unido, para que todos se lo tomen con mucho más interés, para de alguna forma aprovechar mejor las tareas que estoy aplicando. Bien, por eso digamos que en esta segunda fase es cuando el entrenador empieza ya a preocuparse de la gestión del jugador y del equipo. Y empieza a hablar a preocuparse por recabar, por formarse un poco más en cómo gestionar el grupo. Empieza ya a introducir las normas, es decir, cosas que he comentado antes cuando estaba hablando de las cualidades. Se da cuenta que es importante que trabaje los valores, porque desde los valores puede gestionar mejor el grupo, desde la unión, desde el respeto entre ellos, desde el respeto hacia la tarea, hacia el cuerpo técnico, y es cuando el entrenador empieza a ampliar esa mirada y empieza a preocuparse por ver qué valores está transmitiendo. En esta fase 2, que sigue preocupándose por el jugador, es cuando empieza a desarrollar, empieza a preocuparse por otra cualidad que hemos visto que es muy importante, y es el desarrollo integral. Y es cuando empieza a preocuparse por cómo está cada uno de sus jugadores. Si este jugador está suficientemente motivado, si este jugador no está motivado, si tiene confianza, si cuando le doy alguna corrección, la corrección le ayuda o al contrario le sirve para hundirse más, ¿vale? Entonces, en esta segunda fase se le da importancia a esta característica que es el mirar el desarrollo del jugador. Pero claro, trabajando con el jugador, trabajando con el equipo, el entrenador también se da cuenta que al final el entorno familiar influye mucho y que un entrenador puede tener muy claras las tareas, puede trabajar mucho la gestión del grupo, fomentar muchos valores, tener una mirada hacia el jugador, pero se da cuenta que al final todo lo que él hace con determinados comportamientos o actitudes del entorno familiar le resta y disminuye lo que está haciendo. Y es cuando el entrenador empieza a plantearse, a mejorar las competencias que tiene de gestión del entorno. Y es cuando el entrenador empieza a darse cuenta que es importante establecer reuniones con los padres para transmitirle determinados conceptos, para transmitirle determinadas ideas y para que, en definitiva, lo que hacen los entrenadores y lo que hacen los padres vayan en la misma dirección. Por tanto, desde la perspectiva de las fases de desarrollo, vamos viendo cómo se van desarrollando en cada una de esas fases esas cualidades que hemos visto del entrenador, ¿no? Llega un momento que cuando el entrenador ya empieza a dominar, esa gestión del grupo, esa transmisión de valores, esa preocupación por el jugador y empieza ya a gestionar, es cuando empieza a preocuparse de aspectos que están entre el jugador y él. Es decir, es cuando el entrenador quiere seguir aprendiendo, quiere seguir mejorando,
porque se da cuenta que estos recursos le ayudan mucho a ser un mejor entrenador, y es cuando ese deseo de aprender tiene mucha importancia, y desde ahí es cuando quiere empezar a saber cómo motivar, y ya son elementos que tienen que ver con el entrenador y que le ponen en contacto con el jugador. Es cuando el entrenador empieza a preocuparse por la comunicación y por el liderazgo, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Y esa evolución es la que le lleva a pasar a la fase 3, que es a empezar a pensar en cómo mejoro como entrenador, ¿no? Es decir, cómo mejoro, cómo me autogestiono mejor, cómo me conozco, ¿no? Cómo me voy desarrollando personalmente, y desde mi desarrollo personal consigo ser un mejor entrenador. Bien, esto para mí es muy importante, ¿no? Es muy importante porque desde el punto de vista aplicado nos da una visión de lo que es un entrenador y lo que necesita o en qué necesita ir mejorando un entrenador, ¿no? Y desde aquí es importante ver que no es lo mismo cuando un entrenador está en esa fase 1, que necesita un tipo de conocimientos, y que la mejor ayuda que le podemos realizar es en esa dirección, pero para que se vaya dando cuenta que el jugador es un elemento clave y tiene que poner el foco en el jugador. Como veis, esta imagen nos conecta, nos debe conectar con lo que estábamos viendo antes del modelo de aprendizaje. Cuando hablábamos del modelo de aprendizaje, veíamos que hay unos elementos que son importantes. Evidentemente está la tarea y el contenido, que es ese elemento sobre el que fundamentalmente el entrenador lo mira y se preocupa cuando está en esa fase 1. Veíamos luego que había otro elemento muy importante, que es el jugador, que es la importancia del jugador. Fundamentalmente el entrenador la ve y se preocupa de ella cuando está en esa fase 2, cuando empieza a preocuparse del jugador. Con lo cual, digamos que cuando el entrenador está en la fase 1, solamente tiene en cuenta, o lo que más tiene en cuenta, es un elemento del proceso de aprendizaje. Cuando el entrenador está en la fase 2, empieza a tener en cuenta otro elemento importante del proceso del aprendizaje, como es el jugador. Cuando el entrenador ya está en la fase 3, es cuando se da cuenta, cuando tiene una visión diferente del entrenamiento, cuando tiene una visión diferente del aprendizaje, y es cuando empieza a preocuparse por él y por la interacción que se genera entre todos los elementos, ¿no? Entre la tarea, entre los jugadores y entre los jugadores y el entrenador, y cómo la influencia de todos esos elementos va a influir notablemente en el aprendizaje. Bien, por ir acabando, sí que quiero poner un poco más el foco en lo que sería el entrenador, ¿no? Es decir, el entrenador es importante. Hemos analizado en los momentos anteriores el entrenador desde el punto de vista de esas cualidades, pero también es importante que el entrenador lo veamos en distintas dimensiones, ¿no? Por un lado está también lo que el entrenador hace, es decir, lo que dice, lo que transmite, todo lo que tiene que ver con su comunicación verbal y no verbal, todo lo que tiene que ver con las emociones, y eso influye en el aprendizaje. Es importante también que tengamos en cuenta todo lo que tiene que ver con sus creencias, ¿no? La creencia de que determinada competencia o habilidad se aprende o es innata, y muchas veces lo ves en entrenadores cuando te dicen, no, es que ese jugador, ese talento lo tiene innato, ese movimiento lo lleva de casa, y de alguna forma lo que te están transmitiendo es que su creencia de que eso no se aprende, sino que uno lo lleva. Y eso es una creencia que influye en su interacción con el jugador y lo que va a generar, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que no están claras, qué porcentaje son innatas y qué porcentaje se desarrollan con el aprendizaje. Pero lo que sí que está claro es que la creencia que un entrenador tenga respecto a esa habilidad sí que va a influir en cómo la gestiona. Evidentemente,
el efecto Rosenthal es muy claro, ¿no? Cuando un entrenador, cuando un profesional de la educación cree que su equipo, que sus jugadores están capacitados para conseguir algo, la interacción que genera con ellos posibilita e incrementa las posibilidades, ¿no? Por tanto, en ese entrenador todas sus creencias van a ser un elemento muy importante en su aprendizaje. También lo es todo lo que tiene que ver con la propia dimensión emocional y afectiva del propio entrenador, ¿no? Sus propios valores, la propia autoestima que tiene el entrenador, sus propias preocupaciones, toda la parte motivacional del entrenador también influye, qué es lo que le motiva, por qué es entrenador, cómo gestiona esas situaciones de estrés. Hay una dimensión también muy importante que tiene que ver con el entrenador, que es la dimensión cognitiva, lo que puedo hacer, que es todo lo que tiene que ver con los procesos de pensamiento del entrenador y la toma de decisiones. Es decir, al final un entrenador está constantemente tomando decisiones, es decir, inicialmente tiene una tarea diseñada para un entrenamiento, pero a lo largo del entrenamiento, con su proceso cognitivo, va a tomar decisiones de cambio. Eso es importante también porque es una variable del entrenador que va a influir en el rendimiento, en el aprendizaje. Y si he puesto ese ejemplo en el entrenamiento, mucho más claro es a lo largo de un partido donde el entrenador tiene que constantemente tomar decisiones, ¿no? Y ese estilo en la toma de decisiones va a ser muy importante, de la misma forma que lo es el estilo en la planificación. También influye en el entrenador, o dentro de un entrenador tenemos que ver también cuáles son sus conocimientos, ¿no? Qué tipo de conocimientos tiene, qué es lo que domina, qué es lo que no domina, y también lo que tiene que ver con su forma de ser, ¿no? Su forma de ser, su personalidad, que de alguna forma es la que más va a impregnar su estilo de enseñanza, ¿no? Es decir, el entrenador, como ese elemento que interviene en el proceso de aprendizaje, evidentemente sobre él hay que mirar muchas dimensiones para poder ayudarle y para poder potenciar todo lo que él puede realizar en esa ecuación que es el aprendizaje, ¿no? De la misma forma y de forma paralela sucedería con el jugador, ¿no? Es decir, un jugador, conocer al jugador es ir más allá de lo que se ve, ¿no? Es decir, ir más allá de lo que transmite verbalmente, sino conocer cómo es, cómo se siente a través también de su comunicación no verbal. Conectar con un jugador es saber cuáles son sus creencias, qué es lo que cree él respecto a lo que es capaz de aprender y lo que no es capaz, porque eso le va a condicionar a su aprendizaje y tenemos que influir sobre él. Conocer a un jugador es conocer también su parte más emocional, conocer qué tipo de autoestima, autoconcepto tiene, cuáles son sus preocupaciones, cuál es su compromiso, conocer qué tipo de motivación tiene, es decir, si es una motivación muy centrada en el logro de un reconocimiento deportivo o es una motivación más centrada en el propio desarrollo de su competencia deportiva. Es también importante que tengamos en cuenta su dimensión cognitiva, porque muchas veces observamos que se plantean tareas que dudamos mucho que la capacidad cognitiva de los jugadores le permita sacar un aprendizaje de ellas, porque el momento evolutivo en el que están todavía no les permite entender bien esa tarea para poder ejecutarla. Por eso es importante que pongamos la mirada en la dimensión cognitiva del jugador para saber también cuál es su estilo de aprendizaje, cuáles sus procesos de atención. También es importante, dentro de que en el aprendizaje influye también lo que uno sabe, veamos qué tipo de conocimientos tiene ese jugador respecto a lo que queremos generarle con el entrenamiento, ¿no? Y finalmente también es importante que tengamos en cuenta en esa ecuación cómo es la forma de ser de esa persona que aprende. En definitiva, y con esto finalizo, el papel del entrenador es fundamental en esos procesos de aprendizaje, ¿no? A lo largo de esta
de esta intervención he intentado destacar el fundamental papel que tienen los entrenadores, siendo conscientes de que los entrenadores necesitan un tiempo para ir desarrollando esas cualidades que lo van a hacer ser un buen entrenador, ¿no? Y es importante que en los procesos de ayuda, de desarrollo a ese entrenador, tengamos en cuenta no solamente qué es lo que tiene que saber, es decir, qué cualidades tiene que saber para ser un buen entrenador, sino que seamos también conscientes de cuál es el proceso evolutivo de un entrenador y que intentemos ayudarle según la fase de ese proceso evolutivo en la que se encuentra, ¿no? Eso es importante. En definitiva, los procesos de aprendizaje en el fútbol requieren que tengamos en cuenta todos los elementos que participan y todas sus interacciones. Es importante que tengamos en cuenta la importancia de la tarea, pero que tengamos en cuenta también la importancia del jugador, con todas las dimensiones que hemos visto, y la importancia del entrenador, con todas esas dimensiones. Y que ese proceso de aprendizaje se va a establecer teniendo en cuenta también las interacciones que entre todos ellos se producen. Y en ese sentido, evidentemente, el entrenador tiene un punto clave porque él es el que diseña, el que genera ese contexto de aprendizaje. Y desde sus conocimientos de lo que es el jugador, debe realizar ese diseño que permita su desarrollo, ¿no? A lo largo de este congreso, de las diferentes participaciones, iremos viendo distintos elementos que nos ayudan a generar esa interacción, ese aprendizaje del jugador. En definitiva, un entrenador que genera un contexto de aprendizaje donde tiene en cuenta al jugador y a sus capacidades de desarrollo y tiene en cuenta el estado emocional, está contribuyendo notablemente a su aprendizaje. Muchas gracias a todos y a todas. En la imagen anterior teníais mi correo electrónico. Cualquier situación, contacto más allá del congreso, a través del correo podéis contactar. Muchas gracias a todos, que disfrutéis del congreso y en cualquier momento me tenéis a vuestra disposición. Gracias.